Ok, continuamos con nuestro curso de prueba de software y ahora vamos a abordar una de las técnicas de prueba más conocidas, la prueba del camino básico o prueba de McCabe, que junto con la prueba de particiones de equivalencia es la que aparece con mayor frecuencia en los libros de ingeniería de software. Es interesante que muchas técnicas de investigación simplemente no aparecen, o en una cantidad importante de textos por ahí aparece en algún texto alguna prueba, pero la prueba del camino básico sí es un común denominador, sí es una prueba bastante frecuente, por lo menos es una prueba conocida. Esta es la única prueba que revisé cuando era estudiante de la carrera. Vamos a continuar con el proyecto JUnit desde cero y nos vamos a apoyar en la prueba, el proyecto que fue creado en la prueba de condiciones múltiples. Entonces, para crear el proyecto sí sería importante partir de el archivo que fue generado en ese video, la prueba de condiciones múltiples, porque ahora vamos a trabajar sobre él. Entonces vamos a codificar vamos a meter un nuevo paquete. Vamos a codificar la función bisiesto. Ok. Entonces vamos a crear una clase fechas en el paquete fechas. Y de una vez vamos a crear otra clase que sería la clase prueba fechas en el mismo paquete fechas. Ok, de prueba triángulo nos vamos a traer los assert. Ok, para ir dejando las cosas a punto. Ok, también voy a traer esto. Claro que los casos de prueba van a ser diferentes, pero estoy, digamos, generando la infraestructura de trabajo. ¿Sí? Obviamente no tiene que ver nada con triángulo, sino aquí nuestra función se va a llamar es bisiesto. Y la prueba del camino básico tiene varios nombres. Una es la prueba del camino básico y otra es la prueba del McCabe, que es el autor de la prueba. Vamos primero a hacer el código que vamos a probar. Y después prueba fechas, que así se llama el archivo, y entonces así se tiene que llamar. Esto ya obviamente falta meterle los casos de prueba. Luego tendríamos que meter otro import, el paquete fechas, todos sus archivos, y ahora tenemos que ejecutar la suite de prueba de la clase fechas. Ahí está. Creo que a la prueba de regresión, a este archivo, creo que ya no hay que hacerle nada. En todo caso, al main, aquí comentamos esto porque
lo mismo. Estamos únicamente generando los archivos. Fechas fake igual a new fechas. Y en fechas vamos a meter un método public boolean es bisiesto y recibe ok un int año. Ok, entonces fake ahora puedo ejecutar es bisiesto con cualquier año, por ejemplo el 2020 que sí es bisiesto, y una variable boolean bisiesto igual a fake es bisiesto, y ya preguntaría yo sobre mi variable bisiesto. Y system.out.println año bisiesto. Y luego un else system.out. Println año no bisiesto. Creo que es todo. Los main ya están. Ok, vamos abriendo la definición del problema. Creo que este archivo no está. A ver. Déjenme ver. Ejemplo bisiesto. Está el algoritmo. No. Entonces necesito abrir la definición del problema. Sergio, clases, materiales, programación, documentos, ejercicios, base, Java. Voy a traer del nivel 2 de programación, así nomás. Y del problemario que utilizo con mis estudiantes. Aquí está. Dice que forma parte de la biblioteca fechas, que tiene un formato de 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día, pero previamente se debió de haber generado a partir de algo de este formato, sacar el año, el mes y el día. Esto ya recibe el año. Entonces es el algoritmo completo que viene de Nicolás Copérnico. Es que es una modificación de calendario que le fue encargada a Copérnico por el Papa Gregorio. Y este calendario, que es el calendario actual occidental, comenzó en 1582. Perdón. Tenía el propósito de corregir las fechas de los
equinoccios y solsticios que se habían ido desplazando poco a poco a lo largo de los siglos. Y que, como en aquellos días, todo se hacía en función de los santos, de los días de los santos, y entonces se sembraba en cierto día, se cosechaba en cierto día de cierto santo. Entonces, el hecho de que poco a poco se fuera desfasando los solsticios, los equinoccios, ya generaba problema económico, pues, porque no se comenzaba la siembra en el momento idóneo, sino que pues ya se había desplazado como 12 días, algo así. Y entonces el Papa Gregorio le encarga a Copérnico que haga una modificación del calendario, y el algoritmo de Copérnico entró sustituyó el calendario gregoriano, que fue del Papa Gregorio, y el algoritmo de Copérnico sustituyó en 1582 al calendario juliano, que venía desde Julio César. Y en el nuevo calendario, a diferencia del calendario juliano, para el cual todos los febreros eran bisiestos. Digo, todos los febreros múltiplos de 4 eran bisiestos. Para el calendario copernicano, gregoriano, los principios de siglo no son bisiestos, ¿sí? A no ser que sean múltiplos de 400. ¿Ok? Ese es el algoritmo completo. Bueno, entonces public static es... No, static no. Boolean. Ah, ya está, perdón, estoy en la función. Lo primero que tengo que preguntar es si el año es módulo 4, es un múltiplo de 4, ¿sí? ¿O no? Si es múltiplo de 4, pues comienza todo el circo. Si no es múltiplo de 4, nunca va a ser año bisiesto, ni juliano ni gregoriano. Lo segundo es que voy a preguntar si el año es menor o igual a 1582, que es el calendario juliano, y si es múltiplo de 4 y es menor o igual a 1582, pues siempre los múltiplos de 4 fueron bisiestos. Si no, entonces tengo que preguntar si es principio de siglo. Si el año módulo 100 es igual a 0, si es un principio de siglo, si es múltiplo de 100, entonces tengo que preguntar si el año módulo 400 es igual a 0, si es múltiplo de 400. Y si es múltiplo de 400, return true. Si no es múltiplo de 400, perdón. Si no es múltiplo de 400 y si es principio de siglo, entonces no es bisiesto, que es la diferencia fundamental con el calendario juliano. Y luego, si no es principio de siglo, entonces sí es bisiesto. Ahí está. Ok, ahí está el algoritmo de es bisiesto. Ok. Creo que estoy corriendo. Run. Set Project Configuration Customize. Y entonces aquí me voy a JUnit desde cero. Al main, vamos a decir, del sistema del negocio. Y bueno, que tenía yo allá. Tenía que para el año 2020 es bisiesto.
por ejemplo 2019, pues me tiene que decir que es no bisiesto. 2100, por ejemplo, ya. Lo demás lo probamos allá. Al rato. Año no bisiesto. Está bien. Obviamente nos falta la parte de la prueba de software, prueba de fechas, pero vamos entonces a revisar. Creo que este ya no lo necesitamos. Ajá. Lo que necesitamos es esto. Necesitamos explicar esta plantilla. Ok. Necesitamos explicar esta plantilla porque en los anteriores videos no nos hemos dado el tiempo para poder explicar la plantilla. Es una plantilla que creamos para poder clasificar las distintas técnicas de prueba. Y bueno, primero viene nombres alternos, y esta prueba tiene, como es muy conocida, pues tiene también muchos nombres. La prueba del camino básico, de la ruta básica, de Maccabe por el autor, la trayectoria básica, y se calcula un número que se llama complejidad ciclomática. ¿Ok? En inglés, bueno, la prueba de la trayectoria básica. Y bueno, aquí tenemos los tipos. Este es de caja blanca. Entonces aquí sí necesitamos explicar el tipo, el nivel, el alcance, la cobertura. Si es estática y dinámica, si es funcional estructural. El tipo. Tenemos pruebas de caja blanca, de caja negra y de caja gris. De hecho, estos conceptos, por lo menos caja blanca y caja negra, normalmente sí se revisan en prácticamente cualquier plan de estudios. Y luego se confunde a la prueba de caja negra o caja blanca como si fueran técnicas de prueba. No, son grandes agrupaciones. Hay muchas pruebas de caja blanca, muchas pruebas de caja negra, y un poco menos conocido es la prueba de caja gris. Bueno, la prueba del camino básico es una prueba de caja blanca o caja de cristal. Y bueno, dice Sánchez que están basadas en información acerca del diseño o de la programación del software. Es una prueba de estructura, la prueba de caja blanca. Verifica la implementación de la unidad según Jacobson. Y bueno, simplemente veo el código en el momento de hacer los casos de prueba. O sea, lo que necesito ver el código, y en función de eso voy a probar. Y entonces, típicamente, voy a trabajar en mi solución, en mi diseño. Y muy importante, solo voy a encontrar errores en las líneas de código que tengo escritas. Y esto es de la mayor importancia, porque el error puede ser que no esté una validación, que falten líneas de código. Pero las pruebas de caja blanca son muy malas para las líneas de código ausentes. Básicamente encuentran errores en las líneas de código presentes. Lo contrario, la prueba de caja negra. En la prueba de caja negra no veo el código. Entonces ejecuto mi aplicación, introduzco datos y observo lo que hace. Entonces observo cómo se comporta mi código, pero no veo el código. Entonces las pruebas de caja negra típicamente me sirven para
lo que hace, más bien, lo que debe de hacer el sistema, la especificación del sistema. En las pruebas de caja negra estoy revisando la especificación del sistema. Y voy a encontrar errores de las líneas de código ausentes, pero que sí están, que son rastreables en la ingeniería de requerimientos, en la especificación. Y luego tenemos una prueba de caja gris que dice que es más de caja negra que de caja blanca, pues, donde veo muy poco código. Por ejemplo, la prueba de condiciones múltiples sobre la que trabajamos antes en este curso. Era una prueba de caja gris, simplemente buscaba las líneas de código que tenían OR. ¿Sí? Entonces busco pruebas de código, líneas de código que tienen una cierta característica. Por ejemplo, busco métodos que sean recursivos. O busco, digamos, la prueba CRUD. Busco las sentencias select, insert, update de tablas de la base de datos en mi código para ver que mi lógica de base de datos esté completa. Entonces busco ciertas líneas de código que tienen ciertas características. Relacionado con esto van los conceptos de validación y verificación. La validación va relacionada con las pruebas de caja negra y la verificación va relacionada con las pruebas de caja blanca. La validación nos dice: estamos construyendo el producto correcto, el producto que le interesa al cliente. ¿Sí? Mientras que la verificación, estamos construyendo el producto correctamente. Es completamente diferente. Y está enfocada al diseño. ¿Ok? Entonces vamos a la prueba del camino básico. Ahí está. Esa sería la prueba de caja blanca. Ahora tenemos nivel de la prueba. Y aquí tenemos 4 niveles. La prueba de unidades. ¿Sí? Que es la prueba de cosas concretas. De artefactos concretos. Aquí se sigue la definición de que un software es una colección de artefactos. Donde un artefacto puede ser un código, un caso de uso, un caso de prueba, una clase, la base de datos, la planeación, un diagrama, etc. Cualquier artefacto de que se construye para hacer un software. Y cualquier cosa que se haga, pues puede necesitar, más bien, lo normal es que hay que revisar que esté bien hecha. ¿Sí? Porque me puedo equivocar con cualquier artefacto. Entonces, para evitar la amplificación de defectos, lo comentábamos en la sesión de principios de la prueba, en la sesión de introducción a la prueba de software. Entonces, para evitar la amplificación de defectos, ocupo probar en distintos momentos. Pero la prueba de unidad es la prueba de cosas concretas. Luego tenemos la prueba de integración, ¿sí? Donde ya voy a probar cómo trabajan conjuntamente distintos códigos, ¿sí? Entonces, la prueba de integración típicamente se realiza ya que está, por lo menos que está un subsistema del sistema. Y entonces voy viendo que
cada caso de uso, cada funcionalidad de un paquete hace lo que debe de hacer, modifica la base de datos y la deja como la debe de dejar, y le sirve entonces de pauta de elemento al siguiente caso de uso y al siguiente y al siguiente. Entonces voy viendo la coherencia y que pues trabajen juntos de forma adecuada y que no haya errores al momento de ejecutar una funcionalidad, que no dejen un estado inconsistente la funcionalidad de otro caso de uso. Entonces la prueba de integración. Y luego tenemos la prueba de sistema. La prueba de sistema le vamos a dedicar una sesión completa. ¿Ok? La prueba de sistema es la prueba de las cualidades del software, de los requerimientos no funcionales. Hay una docena de requerimientos no funcionales. La seguridad es performance, alta disponibilidad, facilidad de uso, facilidad de prueba, etc. La robustez del código. Y están regulados por el ISO 25000 y la disciplina de la ingeniería de software, que estudia los requerimientos no funcionales o las cualidades del software, que es lo mismo, se llama arquitectura de software. Pero tiene asociada una prueba, porque no es lo mismo probar un caso de uso, que normalmente es un requerimiento funcional, de una cualidad que es un requerimiento no funcional. Entonces tiene su propio método la prueba de sistema, pero la veremos con posterioridad en el curso. Y finalmente tenemos a la prueba de aceptación. ¿Ok? Y en la prueba de aceptación es lo que hace el cliente. Esta es la única prueba que no realizan los profesionales de nuestra carrera, sino que esta la realiza el cliente. Entonces el cliente nos contrató un cierto sistema y entonces va checando que las funcionalidades que nos contrató pues existan y el detalle de cada funcionalidad pues funcione adecuadamente. ¿Sí? Aquí no tenemos control, por definición, de que también se vaya a realizar una prueba de aceptación. Depende totalmente del usuario, de la organización. Esto es el nivel de prueba, que es lo que estamos discutiendo. ¿Sí? Prueba de unidades, pruebas de integración, prueba del sistema y finalmente prueba de aceptación. Normalmente la prueba de aceptación implica pues, que nos paguen. ¿Sí? De una vez voy a poner el grafo de control, que lo vamos a ver ahorita, y el número de la complejidad ciclomática, porque los vamos a discutir. ¿Sí? En la prueba de el camino básico. Entonces, a ver, camino básico. Buscar siguiente. Ahí está. Entonces ya vimos el tipo de prueba y el nivel de la prueba. El alcance. El alcance es qué prueba el algoritmo. Mientras que la cobertura es hasta dónde prueba el algoritmo. Entonces, hasta dónde prueba la técnica de prueba. El alcance es qué prueba la técnica de prueba. Y la cobertura es hasta dónde se prueba lo que se está probando. La prueba del camino básico lo que prueba es un algoritmo. ¿Hasta dónde lo prueba? Bueno, garantiza que todas las líneas de código de un algoritmo hayan sido probadas. Alcance.
¿sí? Aquí digo el artefacto que voy a probar con una técnica de prueba. En el caso de la prueba del camino básico, un algoritmo. Luego tengo dos coberturas. La que está en la plantilla es la cobertura de una técnica de prueba. ¿Hasta dónde lo voy a probar? Voy a garantizar en la prueba del camino básico que voy a probar la totalidad de líneas de código. Y hay otra cosa que es la cobertura en general de la prueba para todo un sistema de software. Entonces aquí ya se dice, a ver, tengo 234,000 líneas de código y tengo tantos miles o decenas de miles o centenares de miles de casos de prueba. ¿Ok? Entonces, ¿en qué medida está probado el software que se entrega para como parte de un contrato? Entonces es la cobertura de toda la prueba. La cobertura de toda la prueba muchas veces aparece en el contrato. Entonces sí está el algoritmo y la cobertura. Hay pruebas manuales y pruebas factibles de automatización. Como es un curso con JUnit, le estamos dando prioridad a las pruebas factibles de automatización. Aunque en el curso sí que queremos meternos por lo menos a alguna prueba estática. Digo, alguna prueba manual. Un ejemplo de una prueba manual sería la prueba de un diagrama. ¿Sí? Si yo diseñé un caso de uso orientado a objetos, entonces construí el diagrama de secuencia y el diagrama de clases. Pues hay que probarlo, ver qué tan bueno fue mi diseño. Pero no puedo probar código porque lo que estoy probando precisamente en ese ejemplo sería la prueba de un diagrama. Lo mismo, la planeación es un artefacto de lo más importante. Pues hay que hacerle una prueba para que no se nos escapen actividades que tengo que meter en mi planeación y que les tengo que asignar una duración, un responsable y tengo que decir en qué momento se va a hacer esa actividad. Entonces, las pruebas manuales son importantes, pero este curso le da prioridad a las pruebas factibles de automatización, pruebas automáticas también les dice. De hecho, lo normal en la literatura es encontrar pruebas automáticas. Luego tenemos pruebas estáticas y pruebas dinámicas. En las pruebas dinámicas se prueba, hay que ejecutar el sistema. Digamos que va muy relacionado con factible automatización. Hay que ejecutar el sistema para correr la prueba. Pero digamos, puede haber pruebas de regresión, por ejemplo, que sean factibles de automatización y no sean dinámicas. Más bien, al revés. Hay pruebas de integración que hay que correr el sistema, son dinámicas, pero que no son factibles de automatización, no son automáticas. ¿De acuerdo? No quedan listas para poderlas ejecutar de manera permanente. ¿Sí? Y luego tenemos las pruebas estáticas, que son pruebas de escritorio. ¿Ok? Y bueno, prueba funcional, prueba estructural. ¿Qué es lo que estoy probando? Estoy verificando el diseño, entonces estoy haciendo prueba de estructura. Estoy validando el software, entonces estoy haciendo una prueba funcional. Entonces la prueba de McCabe es factible de automatización, es dinámica y es estructural. Bueno, vamos a
darle una recorrida a esto. Ok, aseguramiento de calidad, checklist, clasificaciones técnicas de pruebas, CMM, covariance, corrección, costo de calidad, depuración, defecto, eficiencia, densidad de desempeño, errores, expectativa, facilidad de prueba, fallo, falso error, el HIP, inspecciones, inyección de efectos, jerarquía de elementos aprobados, comprobación, el MOC, un oráculo, la pesca y repesca, pico de carga, plan de prueba, la prueba. Yo creo que la prueba en general la podemos dar como vista, ¿sí? Todo proceso orientado a comprar la calidad del software, la identificación de fallos. Bueno, pasan en uso, carga, la prueba de estructura, ¿sí? Que es estoy probando el diseño de un sistema, el cómo del sistema, el cómo lo resolví. Entonces estos son de integración, recuperación, resistencia, seguridad. La prueba dinámica implica que hay que ejecutar el sistema para realizar la prueba, ¿sí? La prueba estática, que no requiere que se ejecute el sistema. Esto lo acabamos de ver. La prueba exhaustiva la vimos en el video de introducción a la prueba. Uno de los principios de la prueba era que es imposible probar de manera exhaustiva. Entonces, una prueba imposible. Prueba exitosa, y así vimos el éxito de la prueba y el fracaso de la prueba, igual en aquella sesión de introducción a la prueba de software. Sigue en el sol, recorrido, revisión técnica formal, retrabajo, robustez, scrap, severidad, sistema crítico para la vida. Ok, esto lo vimos, pero en otra sesión, que fue la de errores catastróficos, ¿no? Estuvo centrada en 3 sistemas críticos para la vida. STUB, técnicas de prueba, tipo de prueba, caja negra, caja blanca, caja gris. Entonces simplemente esto es un acordeón para llevar el control de las cosas que se han visto y las cosas que faltan. Entonces pues todavía nos falta bastante en nuestro curso de prueba. Ok, entonces ahora sí vamos a la prueba del camino básico, después de haber revisado esta plantilla. Ok, y aquí viene un proceso. Dice, a partir del algoritmo que ya escribimos, vamos a construir un grafo de control. Bueno, pues hay que hacer un grafo de control. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a hacer. Por medio del grafo, vamos a encontrar la complejidad ciclomática del algoritmo. Que es un número que indica el mínimo de casos de prueba para poder acceder a todas las líneas de código del algoritmo. A partir de cada grafo de control, también se encuentran los caminos del grafo. Cada camino da origen a un caso de prueba. Ok. Entonces, pues aquí está el algoritmo. Y lo primero que tengo que hacer es fechas. Aquí está. Lo primero que tengo que hacer es construir el grafo de control. Luego encontrar la complejidad ciclomática. Y eso me dirá el número de casos de prueba mínimo, el número mínimo de casos de prueba necesarios para poder probar todas las líneas de código de este algoritmo. Y a partir de entonces encontrar los caminos del grafo de control. Y finalmente, cada camino es un caso de prueba. Ok, pues paso a paso. Normalmente esto en clases presenciales proyecto el algoritmo y construyo el grafo de control en el pizarrón.
¿Ok? Sí, ahí con marcadores. Marcadores para pintarrón. Pero aquí no tenemos pizarrón. Entonces, normalmente yo numeraría a partir de la primera línea de código, que sería esta. Y luego numeraría, esta sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la llave que termina la función. En este caso, voy a tomar las líneas de código del NetBeans. ¿Ok? Simplemente por comodidad. Y este algoritmo está entre las líneas de código 7 y la línea de código 20. Entonces aquí en el LibreOffice voy a abrir un dibujo. Ok. Y dentro del dibujo voy a meter un nodo. Y a este nodo le voy a dar la línea de código 7. Lo voy a copiar, lo voy a pegar y lo voy a poner aquí en medio. Lo vuelvo a copiar, lo vuelvo a pegar. Entonces, a ver, grafo de control. De la línea de código 7, ¿a dónde puedo ir? Puedo ir a la línea de código 8 o a la línea de código 18. ¿Sí? De la 18 me iría a la 19 y a la llave que termina el algoritmo, que termina el método. Entonces, por un lado voy a la línea de código 8 y por otro lado a la 18, 19 y 20. Ok. Entonces, por conveniencia, la más cerca de la salida es la 18. ¿Sí? Seguida de la 8. De la 18 me voy a la 19. Y de la 19 le voy a reducir tamaño. Ahí está bien. Y me voy hasta aquí abajo. Y esta va a ser la línea de código 20. Ok. Ahora, de la 8 me puedo ir a la 9. Y de la 9 es un return. Se va a la llave que cierra la función. Pero también de la 8 se va a la línea de código 10. Entonces, aquí se va a la 9. Primero estoy poniendo los nodos del grafo y después voy a meter los arcos del grafo. A la 9, de la 9 a la 20 y a la 10. Y luego de la línea de código 10 voy a ir a la 11. De la 11 voy a ir a la 12 o a la 16. Entonces, primero tengo que ir a la 11 y luego a la 12 o a la 16. Y la 16 a la 17 y 20. Entonces, 11, 16 y 12. La línea de código 11. Está bien. A la 16.
O. A la 16 y por otro lado a la 12. O. Y la 16, si mal no recuerdo, me iba a la 17. Y de la 17 a la 20. ¿Sí? Así era. De la 10 iba a la 11. De la 11 a la 12. O a la 16, 17 y 20. Entonces de aquí de la 12 voy a la 13 y 20. O 14, 15 y 20. Y ahí termina. De la 12 voy a la 13. Y 20. O voy a la 14. A la 15. Pues este ya lo voy a arrastrar. Ya es la última. O y de la 15 a la 20. Ok. Le voy a dar un poco más de tamaño. Y ahora quiero... Es un grafo dirigido. Y quiero esto. Flechas dirigidas. Son los arcos del grafo. Está más entretenido hacer el grafo aquí en el draw de LibreOffice que en el pizarrón, pero pues así es la vida. Y así es la sana distancia. Dando clases en épocas de COVID-19. A ver. Un poquito menos. Ahí se ve. El orden en que fui poniendo los nodos era para tratar de evitar en la medida de lo posible que se cruzaran las líneas.
entonces un grafo cerrado. Parece que ya. Ok. Ahí está. Ahí está. Entonces, ok. Bien. Ahí está el grafo de control. Aquí tengo un artículo de 1976 donde Thomas J. McCabe presenta este tipo de complejidad, que es la complejidad ciclocromática, y lo presenta, ¿sí?, como una metodología de prueba asociada con la complejidad ciclomática. Y tiene una definición: la complejidad ciclomática se da en términos de esta función, pero luego la va trabajando y la va optimizando su misma definición. Esto está en Fortran, ¿sí? Y por aquí simplificación. Aquí está. Ok. Porque primero lo había hecho con usando matrices. Ok, como metodología de prueba. Ok, aquí ya va, ya está muy cerca. Lo vi hace ratito. Lo había dejado. Bueno, aquí está. Thomas McCabe. Ok, bueno. En este artículo, él no le llama O a la complejidad ciclomática. Hay muchas complejidades en la teoría de la complejidad algorítmica. A la complejidad ciclomática normalmente se le conoce como la O grande. Hay como 100 complejidades, es una locura. Es una teoría matemática, teoría de la complejidad algorítmica, pues bastante desarrollada. Y bueno, hay universidades, pocas, la verdad, muy pocas, ¿sí?, que se meten en licenciatura o en posgrado a revisar con detalle la teoría de la complejidad algorítmica. Entonces ahí le conocen a la complejidad ciclomática, se le ha venido conociendo como la O grande, como la O mayúscula. Entonces, lo que McCabe puso es que era los arcos menos los nodos más 2. ¿Ok? Los arcos menos los nodos más 2. Y entonces, ¿cuáles son los nodos? Pues las líneas de código. Entonces aquí tenemos 4,
6 y 4, 10, 12, 14. Entonces aquí tenemos que la O grande va a ser igual a los arcos menos 14 nodos más 2. ¿Y cuáles son los arcos? Las flechitas. ¿Sí? Pues hay que contarlos. Aquí van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces sería igual a 17 arcos menos 14 nodos más 2. 17 menos 14 son 3 más 2, 5. La O grande es igual a 5. Pero también la O grande es el número de regiones del grafo. Y las regiones son fantásticas porque viendo el grafo de control es posible decir de inmediato, aquí tengo cinco regiones. ¿Ok? ¿Cuáles son las regiones? Los espacios cerrados. Bueno, esta es una región. Esto es otra región. Una tercera región. Una cuarta región. Pero también esto, lo externo, es una quinta región. ¿Ok? Y entonces, pues es interesante en el artículo porque vamos viendo algunos grafos. ¿Sí? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y la externa 5. La complejidad es 5. Aquí está otro 1, 2 y la externa 3, etcétera, ¿no? A ver. ¿Qué más? Bueno, aquí son 10, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la externa 10. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. Ah, no, esto es la misma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la externa 10. Y así. Es muy directo. De hecho, Tom McCabe hizo una aplicación CASE. CASE es Computer Aided Software Engineer. Ingeniería de software asistida por computadora. Es el acrónimo CASE. Y durante muchos años me acuerdo que vendía su herramienta CASE en $100. Económica. Y pues te servía para hacer esto, los grafos de control, los caminos. Entonces entraba y te sacaba el montón de información de los códigos que hubiera en un directorio. Y ya te lo daba en forma de reporte. Como todo en la vida, pues todo el software pues le ha ido incorporando más y más y más y más funcionalidad, y entonces pues ya es una herramienta de miles de dólares porque ya hace muchísimas cosas, entre ellas este análisis de la complejidad ciclomática. ¿De acuerdo? Pero ya hace muchísimas cosas más. Bueno, entonces aquí está nuestro grafo de control. Y ahora vamos a procesar los caminos, porque nuestro proceso nos decía, a partir del algoritmo, construir un grafo de control, ok. Por medio del grafo, encuentro la complejidad ciclomática del algoritmo, ok. Que es un entero que indica el mínimo de casos de prueba para poder acceder a todas las líneas de código del algoritmo, ok. Para el bisiesto tengo una complejidad ciclomática de 5.
A partir del grafo de control también se encuentran los caminos del grafo, donde cada camino da origen a un caso de prueba. Entonces, en esta metodología, los casos de prueba ya se desprenden muy directamente del grafo de control, porque el grafo de control establece los caminos. Ok. Entonces, vamos haciendo los caminos y para esto vamos abriendo una hoja de cálculo. Entonces aquí vamos a poner en la primera columna camino y tenemos 5 caminos. Ok. Bueno, esto sería el número de camino. Y luego tendríamos el camino. Bueno, el primer camino es 7, 8, 19, 7, 18, 19, 20. Es el primer camino. 7, 18, 19, 20. ¿Ok? Este es un camino. Otro camino es 7, 8, 9, 20. 7, 8, 9, 20. Siempre comienzan en 7 y terminan en 20. 7, 8, 10, 11, 16, 17, 20. 7, 8, 10, 11, 16, 17 y 20. Y este lo voy a copiar porque ya me sale más fácil modificarlo que hacerlo por completo. El cuarto camino, 10, 11, 12, 13 en vez de 16, 17. 10, 11, 12, 13 y 20. Y el quinto camino sería 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 20. 12, 14, 15 y 20. ¡Sas! Un guioncito más. Aquí está. Ahí están mis 5 caminos. Ok. Y entonces necesito decir, a ver, ¿qué entrada le voy a dar? Una entrada es un año. ¿Sí? Y este año va a ser bisiesto o no. Entonces aquí me voy al código. 7, 18, 19, 20. Es un año que no es un múltiplo de 4. Por ejemplo, 2021, ¿no? 2019, cualquiera que no sea múltiplo de 4. ¿Sí? ¿Y qué voy a tener? Esto lo voy a combinar. Y aquí voy a tener una salida planeada y una salida real. ¿Sí? Y estos van a ser mis casos de prueba, que espero que el 2021 me diga false. Lo real va a verse al correr el caso de prueba. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya puedo ir haciendo mis casos de prueba. Bueno, primero voy a hacer todos los caminos. Vamos en orden. Entonces, segundo camino, 7, 8, 9, 20. 7, si es múltiplo de 4, menor que 1582. El calendario juliano. Aquí le pongo un comentario. Porque la verdad, muy poca gente maneja el detalle del calendario. ¿Sí? Entonces, en el calendario juliano, todos los años eran múltiplos de 4, eran bisiestos. Y en el calendario gregoriano, casi todos. Entonces, un año muy claro para este sería el 1500. Porque es un principio de siglo que no es múltiplo de 400. Pero como era calendario juliano, pues sí fue bisiesto. ¿Ok? Luego, 7, 8, 10, 11, 16, 17 y 20. Es múltiplo de 4. No
es menor o igual que 1582, ya es del calendario gregoriano. Puedo meterle un comentario. Del Papa Gregorio. Entonces 7, 8, 10, 11 ¿y qué decía? 16, 17 y 20. En mi código 16. No es un principio de siglo. Entonces el 11 es principio de siglo y la respuesta es no. Pues sería el 2020, ¿no? Los normalitos, que son múltiplos de 4 y sí son bisiestos. Cuarto camino, 10, 8, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 20. 10, 11, 12. O sea, sí fue principio de siglo. Es múltiplo de 400. Y sí fue bisiesto. Pues el único es el año 2000. Es un evento rarísimo. Cada 400 años. Un principio de siglo que sí es bisiesto. Es la excepción de la excepción de la excepción. ¿Sí? Y el otro tiene que ser este. ¿Verdad? Que es múltiplo de 4. Es gregoriano, el calendario gregoriano. Sí es principio de siglo, pero no es múltiplo de 400. Pues los dos están remotos en el tiempo. El más cercano, el 2100, que no va a ser bisiesto. ¿Ok? Pues ahí están nuestros caminos. Y con esto ya puedo hacer los casos de prueba rapidito. Para fechas. Obviamente estamos haciendo la prueba a mano. Pero la idea también es hacerla con otras herramientas. Por ejemplo, el software de Macabe u otras herramientas Case que sean para calcular la complejidad ciclomática y darnos los caminos del grafo, de todos los grafos de control, de todos los algoritmos de un directorio. Pues yo creo que se puede conseguir una herramienta económica, si no es que gratuita. Entonces, pues aquí tengo que mi clase se llama fechas, fec igual a new, tengo que instanciar mi clase. ¿Sabes? Ok. Hacer el primero que es false. Hacer false. En el triángulo usamos hacer equals, pero era una función entera. Ahora hacer false es booleana. Entonces quedamos que era sobre el 2021 y ya. Ups, le di un testerión al USB. Ya. Segundo, el 1500 y verdadero. Assert true. Fec punto es bisiesto en 1500. Punto y coma. El tercero, 2020 true. Hacer true. Fec punto es bisiesto con 2020 creo que era. ¿Sí era? 2020, sí. El cuarto era con el 2000 y era true. Y finalmente en 2100 va a ser false, que no va a ser bisiesto. Y aparentemente terminamos, porque ya había quedado el main.
Entonces, ¿se acuerdan? Run set configuration customize para cambiarme al otro main, el main de la prueba de regresión, y lo corremos. Si lo estamos corriendo. Ok. Entonces, aquí tengo mi prueba de regresión. ¿Sí? Vamos viendo. Primero era la prueba de triángulo que corrimos la técnica de prueba de condiciones múltiples. ¿Sí? Sobre el tipo triángulo. Y este OK es que es una suite de prueba. Y un puntito es un método de prueba. Entonces ahí se corrió la prueba de condiciones múltiples sobre el triángulo. Y aquí se probó la prueba del camino básico sobre el método es bisiesto. Los puntitos quiere decir está todo bien. Vamos generando errores. ¿Sí? Por ejemplo, aquí no. En prueba fechas, por ejemplo, que el 2000 lo hubiera marcado como que no era bisiesto. Entonces aquí me diría que hubo un error en la línea de código 15 de prueba fechas, que aquí me dice: estaba esperando que 2000 no fuera bisiesto, y pues sí lo fue. Igual me pude haber equivocado en el código. Aquí lo mismo. Ahora está bien el caso de prueba, está mal el código. Y rápidamente, ¿sí? El mismo código, pero aquí ya me tengo que ir al algoritmo y ver la semántica de mi algoritmo y ver qué es lo que estaba mal. Ok, bueno, con eso terminamos esta técnica de prueba. Sí, va a estar en el canal de YouTube. Ok. Con la licencia Creative Commons. Ok. Ya son varios. Creo que ya es el séptimo video del curso de prueba de software. Es del dominio público, es una licencia Creative Commons, nada más hay que darle autoría, no es comercializable y se puede hacer trabajo derivado. Y ahí está mi cuenta de ResearchGate, donde están publicaciones mías de seguridad. No, realmente no publico en prueba. Ok, espero que les haya sido de utilidad la sesión. Suscríbanse al canal. Me tomé un reposo de varios meses, de hecho, pero ahorita voy a estar subiendo, grabando. Y a lo mejor voy a invertirle una cantidad importante de tiempo a este curso de prueba. Gracias por su atención.